Bueno, como les mencionaba, frente a lo mismo, frente a lo que personalmente quizás estamos pasando, y probablemente no soy el único caso, veo el chat de la iglesia y hartas necesidades y vivimos muchas veces bajo muchas necesidades. Quiero compartir algo que quizás es un poco para mí complicado, pero cuando Ricardo el otro día me habló, normalmente uno puede compartir un mensaje, ¿cierto? Pensando en que todo anda bien y tal, pero cuando a veces nuestra vida está en proceso, a veces cuesta aceptar y compartir la palabra del Señor. Sin embargo, dije, esto primero es para mí, segundo para mí, tercero para mí, pero probablemente hay muchos quizás que se van a identificar, ¿ya? Y como título le puse, abriré mi boca para bendecir, ¿vale? Así que bueno, yo quiero conversar justamente sobre esto, sobre los procesos y las etapas que a veces nos toca vivir como personas, como cristianos, como seres humanos. Y, ¿ya? Y quiero partir con esto, con el tema del proceso. Los procesos, bueno, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Y un fenómeno, perdón, un proceso se puede determinar que es un conjunto, como bien lo dice, de diferentes etapas para llegar a un producto determinado. Sin embargo, nosotros no somos ningún producto, pero dentro de ese proceso, por ejemplo, Víctor es un arquitecto y Víctor pasa por muchas etapas para entregar a un cliente y satisfacer a un cliente, pasa por muchas etapas. Y, y yo creo que Víctor me va a dar quizás la razón en esto, que ningún proyecto es como un camino de rosas hermoso. Eh, Se pasa por distintas etapas donde de repente faltan los materiales, que empezó a llover, que echó a perder esto y lo otro. Bueno, eso es un producto. Nosotros no somos un producto. Sin embargo, tenemos una similitud en que pasamos por fase o pasamos por proceso, ¿ya? Y desde esa premisa yo quiero hoy día adentrarme a algo que yo creo que nos puede identificar a muchos de nosotros, ¿ya? Y por ejemplo, el más común son los procesos de prueba. Normalmente nosotros estamos preparados solamente a veces para la buena noticia, para el éxito y todas esas cosas, pero cuando entramos en procesos de prueba, cuando entramos en procesos de aflicciones, muchas veces no estamos preparados, porque no lo esperamos, porque no lo asimilamos, ¿ya? Y entramos en esto, en los procesos de prueba. Y en estos procesos de prueba hay un gran signo de interrogación en nuestra cabeza y muchos cuestionamientos que nacen desde mi propia persona, muchas veces desde afuera. Procesos tan difíciles como una crisis económica, o a raíz de la pandemia, o a raíz de que una empresa quebró, y hay muchas aristas que pueden suceder. Eh, Procesos de prueba tales como las enfermedades que tocan a nuestra puerta, y también dentro de eso hay cuestionamientos y hay dudas y muchas cosas que pueden venir sobre nosotros. Otro proceso de prueba incluso puede ser una discriminación que podamos sufrir en nuestro trabajo o aún quizás dentro de una misma congregación, ¿ya? Y por último, pueden ser muchas más, crisis familiares, procesos de prueba que podemos vivir como una crisis familiar interna, que muchas veces la guardamos en silencio. Son solo ejemplos de lo que podemos vivir como parte de un proceso, ¿ya? Y a veces, o sea, imaginarnos todo esto en un conjunto ya sería mucho, mucho. Pero a veces o nos toca una de estas o dos puede afectarnos, ¿ya? Y nos metemos dentro de este proceso de prueba. Pero hubo un caso donde aparece, aquí donde pueden ver, donde se conjuga todo lo que hablé recién. Todas las crisis o todas las etapas
fueron resumidas a un personaje, ya que todos lo conocemos y quizás hemos mencionado, y es sobre Job. ¿Ya? En el libro de Job, capítulo 4 y versículo 6, lo vamos a leer inmediatamente, pero quiero contextualizarlo en que Job fue una de las personas que le tocó vivir este conjunto de situaciones y de procesos en el mismo momento, en el mismo instante. Job, Job perdió absolutamente todo, su familia murió, sus hijos murieron, su mujer miró hacia atrás, se quedó convertida en sal, ya no estaba. Sin embargo, en medio de toda esa crisis, me quedé pensando en la de Sal. Esa era la esposa de Lot, ¿cierto? Creo que me confundí. Pero ya no estaba su familia. Aclaro entonces ese punto, porque me quedó dando vueltas mientras estaba pensando, mientras estaba hablando me quedé pensando. No sé qué era la mujer de Lot. Retomo. Cuando estaba en todo este proceso, sus amigos le empiezan a decir algunas cosas a Job. Y le dicen palabras como esta: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? En este momento, cuando yo leemos esto y trato de transportarme a Job, a lo que le estaba pasando, creo que hay muchas cosas que nos pueden asimilar a ese momento. En muchas ocasiones, y no pocas, podemos estar viviendo diferentes circunstancias y en muchas ocasiones sucede esto. En vez de recibir una esperanza de un apoyo, los amigos de Job le comienzan a decir esto. Porque imagínate el contexto de Job, perdió todo, o sea, estaba solo. Yo creo que en un momento él dijo, bueno, yo me apoyo en mis amigos y salgo de esta y salgo adelante. Pero, sin embargo, cuando estaba en medio de eso, lo que sucedió fue todo lo contrario. Fue que sus amigos comenzaron a cuestionar el proceso que él estaba viviendo. Empezaron a cuestionarlo, empezaron a desanimarlo con estas palabras. Yo creo que si en un momento Job se sentía solo, en este mismo instante donde él comienza a recibir estas palabras, fue peor, fue peor. ¿Y cuántos de nosotros, de los que están aquí presentes, nos ha tocado vivir este proceso? Y muchas veces cuando lo estamos viviendo nos sentimos culpables, porque nos hicieron cuestionar que quizás estábamos haciendo algo mal. Quizás, no sé si le ha pasado, pero muchas veces incluso te pueden llegar a decir, oye, ¿qué pecado oculto tienes? ¿Por qué estás pasando esto? Y eso le pasó a Job. Entonces, la pregunta frente a esto, yo le hago a usted, hermano, ¿hay una condicionante? ¿Existe una condicionante para pasar distintas pruebas o procesos en nuestra vida que son malos? ¿Hay algo que nos condiciona a decir, no, yo estoy pasando esto porque soy un pecador? No, yo estoy enfermo porque estoy bajo pecado. ¿Se puede decir realmente algo así? ¿Alguien nos puede decir o atribuir esa culpabilidad? Y yo se lo pregunto a usted en su casa, si se han preguntado o han pasado por esto, ¿ya? Y yo le quiero decir en esta mañana que no. Mire lo que sucede. Quiero que podamos ver en Job 1:1. Hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si yo le comento frente al versículo que leíamos anteriormente y veo este versículo y le hago la pregunta, ¿tiene relación lo que estaba pasando Job a su vida personal?
Yo veo que no. En Job dice que era un hombre perfecto, no faltaba nada. Aquí la Biblia no dice que era un hombre que estaba lleno de pecado, todo lo contrario, dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiero decir? Y aclarar, es que no existe una directa relación entre nuestra vida personal y los procesos que podamos vivir. Porque muchas veces podemos estar ahí viviendo en santidad, orar, ayunar, todo lo que quiera y buscar a Dios, y sin embargo Dios permite que entremos en pruebas, sin embargo Dios permite que una enfermedad nos toque, pero no tiene relación a tu vida personal, no tiene relación a que si estás haciendo bien o mal las cosas. ¿Ya? Dentro de todo este proceso que Job estaba viviendo, y dentro de todas las cosas que sus amigos le decían, aparece uno, el cual comienza a hablar sobre esto, sobre la justicia de Dios. Y a pesar de todo lo que Job estaba pasando, así como súper mal y súper crítico, podemos ver que esta persona le dice a Job, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, porque Job se dice que era un hombre perfecto, ni apoya las manos de los malignos. Estas palabras se las dice porque cuando uno estudia el libro de Job, rápidamente se establece que, que Job era un hombre perfecto, y Job, una de las cosas que empieza a discutir y hablar con Dios, era esto, era que Dios no lo escuchaba a él. Y es más, que escuchaba más a los malignos, que Dios no se compadecía de él. Y por eso sus amigos le hacían referencia a esto. Pero mire lo que dice en el 8:21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Yo quiero que usted pueda guardar el verso 21, porque en medio de todas las cosas que estaba viviendo Job, uno de estos personajes le dice que Dios aún llenará la boca de Job de risa. En medio de toda esa tribulación, le dice que Dios va a llenar su boca de risa y sus labios de júbilo. Y por eso quiero que cuando hablamos de la justicia de Dios, eh, nos cuesta imaginarlo. Porque las personas que estaban acompañando a Job ocuparon su propia justicia y sus palabras, y lo que ellos entendían por justicia, o lo que ellos entendían por una consecuencia. Sin embargo, podemos ver que Dios actúa completamente diferente a nosotros. Tiene otra visión de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra justicia no es la misma justicia de Dios. Y cuando nosotros, el ser humano, ocupa su propia justicia y no la justicia de Dios, pasa esto. Pasa lo que está aquí. Que caemos en manos del hombre. ¿Y qué pasa cuando caemos en las manos del hombre? Mire lo que sucede con Job. Uno de sus amigos dice, esta versión se llama la Biblia versión sencilla, ¿vale? Con un lenguaje más sencillo. Los amigos de Job dicen esto: ¿cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara y que te hiciera saber los secretos de la sabiduría? Así podría darte cuenta que Dios no te ha castigado como te mereces. Hermano, mire, yo de verdad que yo no sé si a veces cuando yo leía esto, en realidad también me recordaba de una palabra que Dios me entregó hace muchos años, y yo creo que la Susi se va a acordar, cuando ellos estaban acá compartiendo con nosotros, estábamos acá en Quilpué. Y cuando yo volví a leer estos versículos, yo no sabía si, si apretar mi corazón, si quebrantarme o reírme como un amigo, porque imagínate que estos eran los amigos de Job. Entonces ellos le decían, ¿cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara? Y que te hiciera saber los secretos de la sabiduría. Así podrías darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces.
Hermano, ¿cuántas veces en distintas etapas o procesos de nuestra vida estamos a veces en un lodo cenagoso y a veces queremos subir y en vez de subir, alguien, cualquier palabra nos puede herir, incluso nos puede hundir más? Quiero aclararte todas estas cosas porque es parte de un proceso que yo también estoy viviendo. Y no es fácil. No estoy aquí diciendo, oh, hermano, es la sabiduría de Dios. No, es algo que me está tocando vivir y que también Dios hace que yo tome en consideración para mi propia vida. Y en eso es que Dios está tratando mi corazón, ¿ya? Pero te lo comento porque muchas veces es esto, nos sentimos acusados o nos sentimos solos, aislados de un mundo, porque pensamos que las personas que Dios había puesto para animarnos realmente no lo es. Y a veces creemos que esa es la imagen de Dios, que Dios nos está condenando, que Dios nos está acusando, que Dios nos está hundiendo, pero no es así. No fue así con Job. No fue en ningún momento con Job así. Sus amigos era lo que estaban diciendo eso, no Dios. Miren más lo que dice sus amigos a Job. Le dicen, disculpe, le dicen, pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Yo no sé si a esta persona que le estaba hablando estas palabras, Job, se le habrá olvidado que Job perdió todo. No tenía familia, no había nadie. Además, se le olvidó que Job era una persona recta, íntegra delante de Dios. Pero sin embargo, aún así, seguían pisoteándole porque fuera de que perdió todo, Job entró en un estado de salud deplorable, ¿cierto? Todos conocemos su historia, donde quizás hedía un olor muy hediondo. Y esas fueron las palabras que ellos le decían. Todo esto nos toca vivir a veces en los procesos, en las cosas donde Dios nos permite vivir y no entendemos por qué. Me acuerdo que la última vez que compartí, mi hermana Dina hizo una alusión al final de la predicación, en que muchas veces hay situaciones que no se saben explicar. Y tiene toda la razón. No podemos explicar por qué Dios permite ciertos procesos y nos permite introducirnos a procesos que son duros y que donde muchas veces no estamos preparados para vivir. Y quiero, porque esto que estamos viendo de la historia de Job es una situación de enfermedad, ¿cierto? Donde no entendemos por qué la pasó, porque era un hombre recto, un hombre viviendo en santidad y todo lo que quieran. Y si eso nos cuesta entender, quiero llevarlos acá, a donde dice lo que no entenderé, porque hasta el día de hoy hay cosas que uno no puede entender. Y son cosas como esta. Después, en el libro de Hechos, capítulo 16-23, dice, después de golpearlos bastante, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas pinzas de madera grandes y pesadas. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Pablo estaba predicando el evangelio junto a Silas, ¿cierto? Y por el hecho de que ellos echaron un espíritu, un demonio de una niña, fueron acusados injustamente y lo metieron a la cárcel. Si cuesta entender por qué pasamos enfermedades y procesos, nos cuesta entender. Porque uno dice, Señor, estoy tratando de hacer las cosas bien, pero Dios lo permite con alguna razón y algún propósito. Cuesta entender eso. De verdad que esto que estoy leyendo aún cuesta mucho más. Porque ellos no hicieron nada, solamente ocuparon la autoridad del Señor para liberar a una persona y fueron acusados injustamente y fueron golpeados a causa de Cristo, de su evangelio, de su fe, y fueron puestos en una cárcel.
Y dice que el carcelero en el versículo 24 dice que los puso en la parte más escondida de la prisión. No había más lugar ahí donde no se podían arrancar. Y los sujetó en sus pies con unas pinzas de madera grande, ¿cierto? Con los cepos, donde ellos estaban allí. Entonces hay cosas que cuesta entender. ¿Por qué Dios permite este tipo de aflicción? Si usted me pregunta a mí, la verdad es que no lo sé. Solo sé que la Biblia dice que el oro necesita ser probado en el crisol. Y cuando eso pasa, eso toma una gran temperatura en el crisol, y si el oro hablara que se está quemando, wow. Pero nosotros también somos pasados muchas veces por este crisol para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe sea más fuerte. Hay cosas que cuestan, ¿vale? Entenderlas. Sin embargo, en medio de todo este ciclo que hemos estado viendo, hay unos secretos donde ya realmente cuesta más entender a Dios. Y si yo actuara por mi propia justicia, quizás actuaría diferente. Quizás de manera más visceral y todo. Y aquí Dios comienza ya a dar ciertos matices de lo que Él quiere de nosotros, pese a lo que podamos estar viviendo, pese a lo que podamos estar pasando. Y es esto: abriré mi boca para bendecir. Y fue eso lo que hizo. Cuando estaba aún en medio de la cárcel, dice en Hechos, ¿cierto? Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, en el verso 25, dice que cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Y esto, bueno, mientras otros presos estaban escuchando, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo en medio de tal aflicción, cómo en medio de algo que quizás cuesta entender, en este tiempo nos costaría entender, pero ellos, Pablo y Silas, yo creo que estaban empapados del Señor, empapados de su Espíritu Santo, fueron inspirados a esto, a cantar alabanzas y a hacer oraciones. Todos sabemos lo que sucedió, ¿cierto? Hubo un gran terremoto en esa hora. Hubo un gran temblor donde todas las puertas se abrieron, donde probablemente quizás mucha gente pudo haber salido, pero no fue así. Ahora, podrán refutar, que decir, no, que fue un terremoto y los terremotos no se predicen, quieren llamarle el mundo como quiera llamarle. Justo en el momento que oraron y adoraron, Dios abrió las puertas de ese lugar. ¿Ya? Y cuando estaban allí, porque dice el relato que quedó todo oscuro en la noche, dice que el guardia tomó su espada y se iba a matar. En medio, el guardia estaba delante, Pablo estaba en la parte más oscura, en el fondo, y dice que el guardia tomó su espada pensando que todos habían arrancado, y fue cuando Pablo, en el versículo 28, le gritó y le dice: no te mates, todos estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué te ha tocado hacer a ti, hermano? ¿Y qué me ha tocado hacer a mí en este mismo escenario? Cuando de repente somos agobiados y Dios te da la respuesta, te responde y se invierten las circunstancias. Imagínate que ese guarda quizás lo golpeó, lo maltrató, pues en ese momento quizás Pablo hubiera dicho: no, Señor, es tu justicia. Actúa la justicia y que se mate porque él no me respetó. Pero sin embargo, Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades. Y Pablo le grita y dice: no te mates porque todos estamos aquí. El final de esta historia y el final de este relato es que este hombre pidió una lámpara, corrió hacia adentro y le dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque a veces cuando actuamos bajo nuestra justicia, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces no nos gusta, incluso nos incomoda.
Es por ello que a veces no entendemos cómo Dios funciona, porque a veces actuamos visceralmente y Dios quiere que actuamos de forma con la razón y con la fe, conociéndola a Él. Quiero terminar con esto, que no son mis caminos los que debo tomar para salir de estos procesos. Esté en el proceso que estaba. ¿Se recuerda? Procesos de prueba pueden ser cualquiera de estos. Económico, enfermedades, crisis familiares, discriminación, trabajo, problemas, separación, lo que esté viviendo. El proceso no son mis caminos para salir de esto, sino lo que Dios le dice a Job. Viene como Dios termina el libro de Job y esta enseñanza que es para todos nosotros. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar maanatita, e hicieron como Jehová dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Para concluir, después de todo lo que pasó Job, y después de todo el proceso de crítica y lluvia de críticas que le hicieron sus amigos, lo que le pide Dios a estos hombres ya es difícil, ya es complejo. Ir a como pedirle perdón a Job por todo lo que habían hablado. Pero sin embargo, en el versículo 8, en el Job 42:8, ahí les dice: y mi siervo Job orará por vosotros. Para Job habrá sido difícil orar por sus amigos que lo pisotearon mientras estaba en el suelo. Quizás no, quizás a mí me cuesta más. Quizás a mí realmente me costaría más que a Job, porque Job era un hombre íntegro. Pero Dios quiere esto de nosotros, que actuemos como Él actuaría. Como siempre digo, recuerdo a una profesora de escuela dominical desde niño, que ella siempre dijo: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar donde estoy en este momento? Y yo con esto sí que concluyo. Miren cómo termina esta historia tan fuerte de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Job, capítulo 42, verso 10. Dice esto: y quitó Jehová la aflicción de Job. Si yo lo leyera hasta aquí, yo digo: wow, qué bueno el Señor, qué genial. Dios de misericordia, comienzo a adorarle, le comienzo a alabar, todo lo que quieras. Pero, porque hay una coma, fíjate que hay una coma. El verso no ha terminado. El proceso dice que y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si yo lo dejo en la primera parte hasta la coma, realmente quizás qué fácil sería. Pero muchas veces Dios, en medio de todo este proceso, está probando nuestra paciencia, nuestra templanza y nuestra justicia, quizás comillas, nuestra justicia. Porque nuestra justicia, que dice el profeta, son como trapos de inmundicia delante de él. Hermano, yo no sé qué proceso de repente nos toca vivir o está muy inmerso, pero piensa que debemos actuar como actuaría Cristo. No estás ahí porque eres un pecador, no estás pasando un tiempo de aflicción porque eres más pecador que otro. No, no se trata de eso. Se trata porque Dios nos tiene ahí para que nuestra fe crezca
y a veces para que nuestra madurez sea más sólida, ¿ya? Yo solamente le animo, y me animo a mí mismo a vivir los distintos procesos que Dios nos permite vivir, aunque a veces nos cueste y son duros. Pero no se te olvide esto, que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Quizás ni eran sus amigos porque lo hundieron más cuando él estaba solo. Que Dios nos ayude y fortalezca nuestro ánimo y fortalezca nuestra fe en los distintos procesos que estamos viviendo, ¿ya? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y le voy a pedir a Ricardo, al pastor, si puede orar por nosotros, y en lo que necesitamos fortaleza, o los que necesitan fortaleza, puedan ser fortalecidos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.